Nunca debimos quedarnos esa noche en el bosque. Lo digo ahora con la certeza que solo te da el miedo cuando ya pasó todo. Pero en ese momento solo éramos 5 amigos buscando desconectarnos del mundo. Habíamos planeado ese viaje durante semanas. Un fin de semana lejos de la ciudad, sin señal, sin ruido, solo naturaleza. El lugar lo sugirió Marcos. Decía que su tío había acampado ahí muchas veces cuando era joven. Un bosque amplio, profundo, con un pequeño claro perfecto para levantar tiendas. Llegamos al atardecer. El aire era frío, pero agradable. El bosque estaba demasiado silencioso, algo que en ese momento no me pareció extraño, hasta que cayó la noche. Encendimos una fogata, bebimos, reímos, contamos historias, todo normal, hasta que alrededor de las 11:40 de la noche, los sonidos del bosque cambiaron. Primero dejamos de escuchar insectos, luego los grillos. Después, nada. Un silencio absoluto. Fue Laura quien lo notó primero. ¿Escuchan eso? Nos quedamos callados, y entonces lo oímos. Un murmullo lejano. Voces. No eran risas, no eran conversaciones normales. Sonaban como susurros sincronizados. Marcos dijo que probablemente eran otros campistas. El bosque era grande. No éramos los únicos, pero había algo raro. El ritmo. Las voces parecían repetir algo una y otra vez, como una oración o un cántico. El viento cambió de dirección y el sonido se volvió más claro. No eran 2 o 3 personas, eran muchas y estaban más cerca de lo que pensábamos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo todavía, era incomodidad. Decidimos apagar la música para escuchar mejor. Ahí fue cuando escuchamos el primer grito. No era un grito de dolor, era un grito como de euforia, como si celebraran algo. Nos miramos entre todos. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo. Eso no era un grupo normal acampando. Y lo peor es que parecía que se estaban acercando. El murmullo no se detuvo. Al contrario, se volvió más claro. No eran palabras sueltas. Era un canto repetitivo, rítmico, como si todos recitaran lo mismo al mismo tiempo. No entendía el idioma. No sonaba como algo que hubiera escuchado antes. Marcos intentó tranquilizarnos. Seguro es algún grupo haciendo una especie de ceremonia rara. Gente espiritual, ya saben. Pero ni él mismo sonaba convencido. El fuego comenzó a apagarse poco a poco y decidimos no alimentarlo más. Instintivamente queríamos oscuridad. No queríamos que supieran que estábamos ahí. Entonces lo vimos. Entre los árboles, a lo lejos, comenzó a parpadear una luz anaranjada. No era una linterna, era fuego, pero no una fogata común. Parecía más grande, más intensa. Nos acercamos con cuidado, avanzando entre los árboles sin hacer ruido. El suelo estaba húmedo y cada paso crujía bajo nuestras botas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en el silencio. Nos detuvimos cuando los vimos. Había al menos 10 personas en un claro más adelante. Estaban formando un círculo. Vestían túnicas oscuras, largas, con capuchas que cubrían sus rostros. En el centro había una estructura de madera, como una cruz invertida clavada en la tierra. El fuego iluminaba sus figuras y proyectaba sombras que parecían moverse de forma antinatural contra los árboles. El canto continuaba, más fuerte, más intenso. Uno de ellos levantó los brazos al cielo, y todos los demás hicieron lo mismo al mismo tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Eso no era un simple grupo espiritual, eso era un ritual. Y entonces escuchamos algo más, un sonido que no encajaba, un llanto, débil, como si alguien estuviera intentando gritar, pero tuviera la boca cubierta. Laura me agarró el brazo con fuerza. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. Y también vi cuando uno de los encapuchados se movió hacia el centro del círculo, arrastrando algo, algo que se movía.
En ese momento entendí que no estábamos viendo algo inofensivo. Estábamos viendo algo que jamás debimos presenciar. Y fue justo ahí, cuando uno de ellos giró lentamente la cabeza, directamente hacia donde estábamos escondidos, como si supiera que los observábamos. Y en ese instante, el canto se detuvo. El silencio fue lo peor. No fue un silencio normal. Fue un silencio cargado, pesado, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Nadie en el círculo se movía, pero sabíamos que nos habían visto. Lo sentí. Esa figura que había girado la cabeza no tenía el rostro visible bajo la capucha, pero su postura cambió. Ya no estaba concentrada en el ritual. Estaba concentrada en nosotros. Vámonos, susurré apenas, sin mover los labios. Empezamos a retroceder lentamente entre los árboles, intentando no hacer ruido. Cada paso parecía un trueno en medio de esa quietud. El suelo crujía. Las ramas se quebraban bajo nuestros pies. Entonces volvió el canto, pero ya no era el mismo. Ahora era más rápido, más agresivo, y no sonaba como una oración. Sonaba como una invocación. De pronto, una antorcha se levantó, luego otra y otra. Las figuras comenzaron a moverse. No corrían, caminaban, pero caminaban hacia nosotros. Ahí fue cuando todo se descontroló. Laura tropezó con una raíz y cayó al suelo, soltando un pequeño grito ahogado. Ese sonido fue suficiente. Las luces comenzaron a moverse más rápido. Ya no caminaban, corrían. Corrían hacia nuestra dirección. ¡Corre!, gritó Marcos, y lo hicimos. No mirábamos atrás. Solo corríamos entre los árboles, chocando contra ramas, resbalando en la tierra húmeda. Podía escuchar pasos detrás de nosotros. Muchos pasos. No sabía cuántos eran, pero eran suficientes. El bosque, que durante el día parecía amplio, ahora se sentía como una trampa. Las sombras se movían con las llamas que nos perseguían. El humo del fuego nos alcanzaba. Y entonces lo escuché. Mi nombre. No gritado, susurrado. Muy cerca. Demasiado cerca. Sentí algo rozar mi chaqueta. Giré la cabeza apenas un segundo y vi una de las túnicas a solo unos metros detrás de mí. No podía ver el rostro, pero debajo de la capucha algo brillaba, como si los ojos reflejaran la luz del fuego de una forma antinatural. Corrimos hasta llegar al campamento. Las tiendas estaban ahí, pero algo estaba mal. Nuestra fogata estaba encendida otra vez, y no la habíamos dejado así. Las llamas eran altas, demasiado altas, y alrededor del fuego había algo dibujado en la tierra, un símbolo que no estaba ahí antes. Nos quedamos paralizados. El símbolo rodeaba la fogata. Era grande, marcado profundamente en la tierra, como si lo hubieran tallado con algo pesado. No era un dibujo improvisado. Era preciso, intencional, y estaba justo en medio de nuestro campamento. Nos encontraron, susurró Laura. Las luces entre los árboles se detuvieron a unos metros del claro. No avanzaban más. Solo estaban ahí, observando, como si esperaran. Marcos tomó las llaves del auto con manos temblorosas. El vehículo estaba a unos 20 metros del campamento, estacionado cerca del camino de tierra por el que habíamos llegado. Al carro. Ahora. Corrimos. Podía sentir sus miradas clavadas en la espalda. No nos perseguían esta vez. No corrían. Solo caminaban lentamente hacia el claro que habíamos ocupado, como si ya no tuvieran prisa. Llegamos al auto. Marcos intentó abrirlo. No respondía. Presionó el botón otra vez. Nada. No puede ser, murmuró. Yo jalé la manija. Cerrado. Y entonces escuchamos el canto otra vez. Pero ya no venía de atrás. Venía de todas partes. Giré la cabeza. Las figuras ya no estaban solo en el claro. Había siluetas entre los árboles más cerca de lo que imaginábamos. No 10. Muchos más. Las antorchas iluminaban rostros parcialmente visibles bajo las capuchas. Algunos parecían normales.
otros no tanto. Uno dio un paso al frente y levantó la mano lentamente. El canto se detuvo, y en ese silencio absoluto escuchamos el sonido del seguro del auto destrabarse. El carro se abrió solo. Nos metimos sin pensar. Marcos giró la llave, y esta vez el motor encendió de inmediato. Las figuras no corrieron, no intentaron detenernos. Solo se apartaron lentamente del camino mientras el auto avanzaba. Y lo último que vi, antes de salir del bosque, fue el símbolo que habían dibujado en nuestro campamento. No era solo un símbolo, era el mismo que ahora estaba marcado en el vidrio empañado de la ventana trasera, desde adentro. Han pasado meses desde esa noche. No volvimos a hablar del tema, pero hay algo que ninguno ha podido explicar. Ese símbolo apareció grabado levemente en la puerta de mi casa semanas después. Y hace 3 noches volví a escuchar el mismo canto, esta vez afuera de mi ventana. Nunca debimos quedarnos esa noche en el bosque. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.